oscilaciones y movimiento armónico simple. Vamos a hacer problemas igual que antes de Holiday-Reisnick o de Roller-Bloom. A ver, este es muy sencillo. De movimiento armónico simple nos dice demostrar que las relaciones generales entre el periodo y la frecuencia de un movimiento armónico simple son estas, donde A es la aceleración lineal y X es el desplazamiento lineal, y la parte B, demostrar que las relaciones entre el periodo y la frecuencia en un movimiento armónico simple, movimiento angular armónico simple, son estas, donde esto es el desplazamiento angular θ y alfa es la aceleración angular. Bueno, para el movimiento armónico simple, la ecuación de equilibrio sabemos que es de esta forma, una ecuación diferencial, donde la aceleración es proporcional al desplazamiento x y se iguala a 0. Y el periodo de esta ecuación, de la solución de esta ecuación diferencial, sabemos que es 2pi raíz del inverso de este factor que multiplica x, es decir, m entre k. La frecuencia es el inverso del periodo. Fíjense que en este caso, si esto lo pasamos a la derecha, nos queda que k entre m por x tiene que ser igual a menos la derivada segunda de x con respecto a t, que es la aceleración, menos la aceleración lineal. De aquí despejan m entre k, les queda menos x entre a y lo sustituyen acá en 2. Y les da entonces el periodo y la frecuencia expresada en función de x. Para el movimiento angular armónico igual, solo que la ecuación es las derivadas segundas de θ más k entre i por θ igual a 0. La aceleración va a ser este término completo, la aceleración angular. De aquí despejan i entre k. Y el periodo va a ser 2pi por la raíz del inverso de esto. Esto está invertido. Luego sustituyen esto acá y les da ahora las otras dos ecuaciones buscadas, donde alfa es la aceleración angular, θ es el desplazamiento angular. A ver, aquí tenemos dos partículas, efectúan un movimiento armónico simple de la misma amplitud y frecuencia a lo largo de la misma línea recta, se cruzan entre sí en sentido opuesto cada vez que su desplazamiento están en la mitad de su amplitud. ¿Cuál es la diferencia de fase entre ellas? A ver, tenemos una partícula 1, X, que se desplaza entre A y menos A, pasando por 0, y una partícula 2 que también se desplaza entre A y menos A, pasando por 0. Cuando están en la mitad del recorrido, es decir, 0,5A, se encuentran, solo que uno se mueve hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Entonces nos piden cuál es la diferencia de fase. Bueno, lo primero que hacemos es que la ecuación del movimiento armónico simple es un seno, un coseno, así que tiene que tener la forma coseno Wt más Φ1, donde A es Φ1 es la fase inicial, A es la amplitud, y eso lo igualamos a 0,5A. Eso nos da Wt más Φ1 más o menos 60. Aquí tomamos más 60. Y luego para x2 es lo mismo, solo que la ecuación del movimiento armónico simple, como está desfasada, va a ser a coseno de esto, Wt más Φ1 más un desplazamiento, que es la diferencia de fase entre x1 y x2. De nuevo sabemos que como esto tiene que ser 0,5A, despejamos aquí la fase y nos da entonces que la diferencia de fase es menos 120. O en general la diferencia de fase es en módulo 120 grados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos x1 que tiene amplitud A y llega a 0,5 cuando la fase es 60 grados. Este sería x1. Y x2 está desfasada a menos 120, es decir, menos 60 hacia la izquierda. Alcanza 0,5 en menos 60. Entonces tendría esta curva. Entonces fíjense que mientras esta x1 va de 0 a A, porque está aumentando, esto sería de 0 a A, x2 se está devolviendo, va de A a 0, ya ha pasado por A. Entonces efectivamente la diferencia de fase tiene que ser 120. Esto está en la misma amplitud, 0,5. Entonces de aquí a aquí tiene que ser 60, de aquí a aquí tiene que ser 60 en módulo, es decir, menos 60. Entonces la diferencia de fase sería esta. Sería 60 menos 60, 120.
A ver, tenemos aquí un problema de muelles. Un resorte sin masa de constante 7 newtons se corta en dos mitades. ¿Cuál es el valor de la constante eléctrica de cada una de las mitades? Y las dos partes suspendidas por separado soportan un cuerpo de masa m. Si el sistema vibra con una frecuencia de 3 Hz, ¿cuál es el valor de esa masa m mayúscula? Bueno, tenemos que ver el efecto de cortar alargar el muelle. A ver, tenemos un muelle original que tiene una constante K'. Imagínense un muelle de una vuelta aquí. Cuando se le aplica un peso W o una fuerza W, se comprime L'. Es decir, su constante K' es W entre L'. ¿Qué pasa si los apilamos? Hacemos un muelle más largo, donde L, en este caso, sería N veces L'. Tenemos N muelles de estos y se le aplica la misma fuerza W. Como están aquí uno encima del otro, todos sienten el mismo peso W. Pero sabemos entonces que cada uno de ellos se tiene que comprimir L'. Este se comprime L', este también, etc., ¿no? Entonces la nueva constante K de este muelle alargado va a ser la fuerza, que es W, entre su compresión, longitud que se comprime, que va a ser NL'. Esto separamos W entre L' por 1 entre N. Aquí multiplicamos y dividimos por L'. Y luego W entre L' es K'. Y al final NL' es L. Entonces nos queda que la nueva K va a ser K' por L' entre L. Donde L es la compresión del... Bueno, la compresión no, es la longitud del nuevo muelle. Es el tamaño, la longitud. Es decir, que si se alarga, como en este caso, si L es mayor que L', la nueva constante disminuye. Si se acorta, es decir, L es menor que L', la nueva constante aumenta. Ahora, que nos dicen en la parte B que el muelle se divide en dos partes. Es decir, L ahora va a ser L' entre 2. La colocamos aquí y efectivamente nos da que la constante va a ser ahora el doble de la anterior. Si antes era 7, ahora va a ser 14. Entonces en la parte B, ¿qué pasa? Tenemos los dos muelles de constante K igual a 14 y están soportando una masa M y se estira una distancia delta Y hacia abajo desde esta posición de equilibrio estático. Al estirarlo, como los muelles son iguales, los dos se estiran, F1, F2 igual a F, la misma fuerza, ejercen la misma fuerza hacia arriba, y por tanto la ecuación de equilibrio es simplemente 2F igual mg, donde F es menos K por el desplazamiento delta Y. Ahora, ¿qué pasa si desplazamos hacia abajo la masa M, una distancia Y adicional? Bueno, ahora resulta que la fuerza va a ser menos K por delta Y más SY, y el cuerpo va a oscilar una vez que se suelte, ¿no? Porque parte de lo hemos sacado de su posición de equilibrio y él va a tender a volver a su posición de equilibrio. Va a oscilar hacia arriba y hacia abajo. La ecuación de equilibrio ahora va a ser la fuerza hacia arriba, el peso, y la aceleración hacia arriba. Es decir, 2F menos mg igual a masa por aceleración, porque se va a acelerar. Bueno, aquí F lo sustituimos de 9. Luego sustituimos mg de 7 y 8. Y al final obtenemos la ecuación del movimiento armónico simple otra vez. La única diferencia es que el K ahora no es K, sino 2K. Donde este K va a ser, son estos, va a ser 2K'. La frecuencia, bueno, el periodo es 2pi por el inverso de esto, raíz del inverso de esto. La frecuencia es la inversa del periodo. Nos dicen si la frecuencia es 3G y K es K de cada muelle. Habíamos visto que era 2K', es decir, 14 Nm. De aquí despejamos M. Y nos da alrededor de 79 gramos. A ver, otro problema de muelle.
Aquí nos dicen que tenemos dos muelles unidos a una masa M y a soportes fijos. Los muelles son distintos, uno tiene constante K1 y otro constante K2. Se desliza sobre una superficie lisa sin rozamiento, demostrar que en este caso la frecuencia de oscilación viene dado por esto. El análogo eléctrico de este sistema es la conexión en serie de dos capacitores. A ver, si esto se comprime, necesitamos poner el desplazamiento X. Lo ponemos desde la posición de equilibrio estático cuando M no se mueve, ¿no? Que sería aquí. Entonces, a partir de aquí medimos X. Si lo movemos hacia la derecha, una distancia X, lógicamente, este se comprime, pero este se estira. Entonces, partiendo desde X igual a 0, si se ha movido una distancia X, la fuerza que va a sentir va a ser F2 de K2 hacia la izquierda, porque está comprimido, y hacia la izquierda también de K1 porque está estirado. Las fuerzas se suman. Y bueno, y luego tenemos entonces que menos F1 menos F2 va a ser masa por aceleración. La aceleración hacia la derecha, hacia X. De aquí entonces reagrupan, definen K como K1 más K2 y le queda la ecuación del movimiento armónico simple, donde K es K1 más K2. El periodo va a ser igual, va a ser 2pi por la raíz del inverso de esto y la frecuencia del inverso del periodo. Y luego vamos a expresarlo en función de F1 y F2, donde F1 es la frecuencia con solo un muelle K1, es decir, sería 1 entre 2pi raíz de K1 entre M, y F2 sería la frecuencia con solo el muelle K2, por tanto 1 entre 2pi raíz de K2 entre M. Bueno, de aquí esto lo pasan a la izquierda, lo elevan al cuadrado, le queda K1 entre M más K2 entre M, pero resulta que K1 entre M sería 2pi. K1 entre M sería 2pi por F1 al cuadrado. Y K2 entre M sería igual 2pi F2 al cuadrado. O estos términos sería F1 al cuadrado y este F2 al cuadrado. Entonces le queda efectivamente que la frecuencia va a ser la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Y este problema es un problema ya de un resorte vertical en un campo gravitacional constante sin masa de constante K. En uno de sus extremos está unido una masa de masa M. Demostrar que si X igual a 0 indica la posición relajada del resorte, la posición de equilibrio estática queda determinada por X igual a mg entre K, y demostrar que la ecuación del movimiento es esta. Fíjense que la ecuación del movimiento es la misma, solo que aparece la fuerza de gravedad en vez de estar igualada a 0, porque la fuerza de gravedad es vertical, ¿no? Y que la solución a esa ecuación diferencial, que es el desplazamiento X como función del tiempo, va a ser, en este caso, un movimiento armónico simple, A coseno de WT más phi más un término constante mg entre K, que sería el desplazamiento inicial de equilibrio estático, y que W va a ser raíz de K entre M. Bueno, parte A, tenemos el muelle original sin peso a una altura h. Cuando se le coloca el peso M, él se va a desplazar a una distancia x igual a x0, que vamos a ver que es mg entre K. Muy simple, ¿no? Tenemos en esta posición de equilibrio, M, la masa M, el peso y la fuerza hacia arriba, que va a ser K por X, porque está estirado. Y de aquí despejamos X, entonces X0 va a ser mg entre K, que era el término que aparece acá. Luego, si la masa es M, se le desplaza otra vez una distancia X respecto a la posición de equilibrio estático hacia abajo, es decir, desde X igual a 0 se le desplaza X hacia abajo. Vamos a obtener un desplazamiento oscilatorio alrededor de X0, que era su posición de equilibrio estático, una vez que se suelte la masa M. Entonces, ¿qué vamos a tener una vez que se suelte? Tenemos la masa por gravedad, la fuerza hacia arriba, y ponemos la aceleración hacia abajo. Entonces nos queda ahora menos F más mg, tiene que ser masa por aceleración, donde F es K por X.
Bueno, y de aquí reordenamos y obtenemos la ecuación diferencial, tal cual, ¿no? El término a la derecha ahora es mg. Este sería el movimiento armónico simple alrededor de x igual a x0. Luego la solución para el desplazamiento x desde x igual a 0 sería este movimiento alrededor de x0 más x0. Es decir, sabemos que la solución es un coseno, un seno, a coseno de w de t más phi más x0 que era mg entre k. Y luego, para hallar w, sustituimos esto aquí en la ecuación diferencial, hacemos el álgebra y despejamos w y nos queda raíz de k entre m. Y por tanto x de t va a ser a coseno de w de t más phi más mg entre k. El periodo. Como esto es un término constante, esto no afecta al periodo, lo pueden calcular. De hecho, el periodo es 2pi entre w. Si w es esto, el periodo es esto, que era igual que el anterior. Es decir, tanto w como t no se ven afectados por el hecho de que se haya desplazado inicialmente x0. ¿Qué pasa con b y con a? Bueno, esa es la parte C, ¿no? Demostrar que los valores w, b, a, frecuencia y periodo en el campo gravitatorio uniforme del sistema son los mismos que los que se tenían antes de que se tenía en ausencia del campo. Y el único cambio es que la posición de equilibrio se ha desplazado mg entre k. B y A tampoco se han afectado porque B y A sería la primera derivada y segunda, y como esto es una constante, no se ve afectado. Luego la parte D nos dice demostrar, ahora considere la energía del sistema, la cinética, la potencial elástica y la gravitatoria igual a una constante. Y demuestra que su derivada respecto al tiempo conduce a la ecuación de la parte B. Bueno, la energía mecánica total es la cinética, más la potencial, que es un medio de K por el desplazamiento al cuadrado, más la potencial gravitatoria. Recuerden que si esto se ha desplazado aquí una distancia x, esta altura ahora con respecto al piso va a ser h menos este x. De aquí a aquí hay h menos x. Entonces la energía potencial es h menos x mg. Bueno, sabiendo que b es de x de t y x de t, derivamos e con respecto al tiempo. Como es constante, esto es 0. Nos quedaría aquí mb por db de t. Aquí nos quedaría, esto se va, kx de x de t menos, esto es constante, menos x de la derivada de x1 menos mg de x de t. De x de t es b, de b de t es a. Lo reordenan y les vuelvo a dar la ecuación 6, como era de esperar. Es otra forma de obtener la ecuación 6, la ecuación del movimiento. Parte E, demostrar que cuando se deja caer a la mesa desde x igual a 0 hasta la posición de equilibrio estático, la pérdida de energía potencial gravitatoria se reparte por mitades en la ganancia de energía potencial elástica y energía cinética. Bueno, se le deja caer desde x igual a 0 hasta x0, que es mg entre k. ¿Cuál va a ser la aceleración ahí? Va a ser la gravedad, porque está cayendo, menos la aceleración hacia arriba del muelle, menos k entre m por x. Cuando alcanza su, bueno, en este caso sería la altura mínima respecto al suelo. Realmente esta parte no hace falta. Aquí lo importante es, resulta que cuando se le deja caer y x alcanza x0 igual a mg entre k, esa sería la x final, partiendo de la x inicial, que sería 0, vamos a hallar la energía cinética, la energía total final e inicial. La inicial es un medio de la masa velocidad inicial al cuadrado, que es 0, un medio de k x0 al cuadrado, que es como parte de x igual a 0, es 0, más la potencial, que sería mgh, sería acá, ¿no? Cuando x igual a 0, x, la altura es h. Y la final sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más un medio de k por el xf, que es este término, al cuadrado, más mg por h menos x.
Igualando energía final a energía inicial nos da esta relación. Esta sería la energía cinética final. Nos queda en función de mg al cuadrado entre k. Luego hacemos lo mismo pero en la energía potencial elástica final. La inicial sabemos que es 0. La final, ¿cuál sería? Un medio de k xf al cuadrado, donde xf es mg entre k. Es decir, es un medio de mg al cuadrado entre k, que es este término. Por tanto, fíjense que un medio, la energía cinética final va a ser igual a la energía potencial final y resulta que va a ser igual a un medio de mg al cuadrado entre k. Y vamos a ver que este término es el cambio o la pérdida de energía potencial. Para la pérdida de energía potencial gravitatoria sabemos que el cambio de energía potencial va a ser realmente es la final, que es mg por h menos xf menos la inicial, que es mgh. Estos términos se van y al final nos queda que el cambio de energía potencial gravitatoria es este término, mg al cuadrado entre k. Entonces efectivamente el cambio de energía cinética es igual al cambio de energía potencial elástica y va a ser un medio del cambio de energía potencial, es decir, se reparte mitad y mitad. La última parte nos dice, considera el sistema en movimiento en la posición de equilibrio estático, calcule por separado el cambio de energía potencial gravitatoria y en la energía potencial elástica cuando la masa se desplaza hacia arriba a una distancia a y cuando lo hace hacia abajo esa misma distancia, y demostrar que el cambio total de la energía potencial es el mismo a ambos casos, a saber, un medio de k por la amplitud al cuadrado. A ver, si se desplaza hacia arriba x igual a menos a, el cambio de la energía potencial gravitatoria que va a ser la final va a ser mg por h menos x0, que era la inicial, más a, porque x0 era hacia abajo y a va hacia arriba. Entonces h menos x0 más a, menos la inicial que era mg h menos x0. Esto lo hacen y le da delta UG mg por a. Luego hacemos el cambio de la energía potencial elástica. Igual la final, un medio de k por la distancia, por la elongación final, que va a ser x0 menos a, porque x0 iba hacia abajo, lo estiraba, y a hacia arriba. Y la inicial, un medio de k x0 al cuadrado. Desarrollan esto y les da un medio de k por a cuadrado menos a mg. Suman ambas, 22 y 24, les queda un medio de k cuadrado menos a mg más a mg, y efectivamente les va a dar un medio de k a cuadrado. ¿Y qué pasa si ahora va hacia abajo? Es decir, x simplemente se cambia de signo, sería más a. Simplemente hay que sustituir en todas las ecuaciones a por menos a, y este cambio no se ve afectado porque aquí a aparece al cuadrado. Entonces, aunque lo cambien por menos a, va a dar igual. Y por último vamos a ver esto, que es un péndulo simple. Tenemos una partícula m suspendida de una cuerda de longitud L. Hallar el periodo de oscilación. Bueno, esto es muy simple, ¿no? Tenemos inicialmente se mueve un ángulo θ para que tenga energía potencial gravitatoria. Con respecto a este punto, tenemos el peso mg. Bueno, este peso se puede descomponer en una componente radial, una componente perpendicular a la radial, es decir, tangente. La componente radial de la gravedad genera la aceleración centrípeta y la componente tangencial va a ser la fuerza restauradora que actúa sobre m y la hace tender a encontrarse a su posición de equilibrio de acá abajo. Es decir, si uno se mueve hacia arriba a la partícula m, esta fuerza va en dirección contraria hacia abajo y tiende a llevarla de nuevo a su posición de equilibrio. Por eso le llaman fuerza restauradora. Esa fuerza restauradora, entonces la componente tangencial, que es simplemente mg por
el seno de θ. Bueno, si θ es pequeño, que siempre se trabaja con ángulos pequeños, seno de θ es aproximadamente θ, y la fuerza, fíjense que queda menos mg por θ. De nuevo, la fuerza va a ser negativa, es restauradora y proporcional al desplazamiento, en este caso a θ. Y si lo podemos trabajar también en la dirección en una dirección de una coordenada lineal, en la dirección X, tomando en cuenta que si θ es pequeño, el desplazamiento que él hace es pequeño, es decir, el arco Lθ, este arco, L por θ nos da este arco, se puede aproximar a X si θ es pequeño. Entonces aproximamos X a Lθ, despejamos θ, nos daría X entre L. Ponemos aquí la fuerza restauradora, ahora va a ser menos mg por X entre L, o menos mg entre L por X. Y este factor lo llamamos K. Y la ecuación nos quedaría entonces la ecuación de nuevo del movimiento armónico simple, donde K es mg entre L. Y sabemos que el periodo entonces va a ser K entre M, perdón, 2pi raíz de M entre K, donde K es mg entre L. Y al periodo al final nos queda 2pi raíz de L entre G, donde L es la longitud de la cuerda. Bueno, lo dejamos hasta aquí.